Isus i Marija. Alabado sean Jesús y María. Evo sve što kažem od sada pa nadalje. Todo lo que digo a partir de ahora en adelante, que sea para la gloria, honor y alabanza de Dios Padre, para gloria de Jesucristo y el Espíritu Santo, para gloria y alabanza de la Virgen María. Me entrego al Espíritu Santo que me guíe, que me ponga en la boca lo que es importante para destacar hoy aquí. Guíame tú, Espíritu Santo. Zovem se Josip Milković. Me llamo Josip Milković, tengo 30 años. Časnik sam Hrvatske vojske. Soy el oficial del ejército croata, el inválido 100%, estudiante del momento. En el otoño voy a inscribir el 5º año de la psicología. Y todo lo conseguí con la ayuda de Dios. Y lo más difícil de todo, Potpuno sam slijep. soy totalmente ciego en la oscuridad. No veo la diferencia entre el día y la noche. Tengo una discapacidad auditiva más de 90%. Escucho con los aparatos auditivos. No tengo la pierna nueva izquierda y tengo muchas otras lesiones. Pero Dios me dio su fuerza, me dio su espíritu, me dio la gracia para levantarme de todo esto, para estar aquí con vosotros hoy y para compartir con vosotros este testimonio. Ispričat ću par Os voy a contar brevemente mi vida antes del accidente. reći otišao doma. Yo, siendo muy joven, cuando tenía 14 años, me fui de casa a Split para el colegio. Era un alumno muy bueno. Mene je pratila želja da se šta prije Quería ser independiente lo antes posible. Quería hacer la vida más fácil a mis padres. Porque era el hijo mayor de mis padres. Después tengo un hermano y hermana. Ellos también tenían que ir a la escuela. Entonces, al final del colegio, decidí ir a la facultad de la ingeniería con la ayuda de la beca del programa civil militar. Quería ser un oficial de ejército. Quería que mis padres fueran orgullosos de mí. Quería ser independiente porque empezábamos a construir una casa y no teníamos la mejor situación económica. Todo iba bien. slijedio sam svoje mladenačke Seguí mis sueños, jugaba al fútbol amaterskoj ligi. To je za mene en la liga sam nogomet sport. de amateur. Živao sve u roku. Me gustaba mucho el fútbol. Imao mladenačke Tenía los planes de jóvenes. Un chico de 22 años planea pues comprar el primer coche, quizás casarse, pues muchas cosas. jednog nesretnog dana Un día infeliz, el 27 de febrero del abril de 2016, nailazim na jednu mi vida encontró un obstáculo. a ja ću vam to sad pokušati. Y yo voy a intentar explicarlo tal como yo lo veo, como yo lo entendí. Dogodila se strašna nesreća. Pasó un accidente terrible U srednjoj blizini cerca de mí. aktiviralo se negdje oko Se 3 kile TNT-a Activaron u rukama u čučećem stavu. 2 kilos de artefacto Ozljede su bile strašne. de explosión. Čisto da imate sliku i uvid. Entonces, 400 grama pravilno con, raspoređeni može presjeći šina od tračnica ili čeličnog con uže. 400 gramos de ese artefacto se pueden cortar el hierro, pero ahora solamente 50 centímetros de mi boca, en mis manos, ante mis pies, explotó 2 kilos de artefacto. Y eso era la primera intervención de Dios cuando se activó la explosión demasiado antes para que no me muera, porque parecía que no había llegado mi momento todavía.
todavía Dios me no había llamado. Tantos pensamientos pasaban por mi cabeza, si esto es el final. Y me torturaba más que debería irme sin el saludo, porque no había saludo ni madre, ni padre, ni los míos, y eso me caía mal. Pero en un momento llegó la paz en mí, y sabía que todavía no es el final. En ese tiempo no había llegado todavía mi hora. Entonces, cuando me preguntaba, y hasta el día de hoy, ¿cómo responder a eso? ¿Cómo Dios permitió que un joven que cumplía regularmente y bien todos sus compromisos, trabajos, se graduó, le iba bien, y ahora en un segundo, en una chispa, desaparecía todo? Incluso ahora, cuando lo estoy diciendo, se me ocurre la historia de Job, que imagino que todos conocemos muy bien, que igual estaba tan tentado ante el Señor para ver cuánto era fiel, y lo perdió todo. Pues así yo también perdí mi juventud, todo desapareció en ese segundo. Y yo lo atribuí al mal. Claro que esa explosión no encontraron los hombres para hacer algo bueno con eso, sino es un arma para la destrucción, para hacer daño a los hombres. Y en el mundo espiritual seguramente que el mal estaba esperando y estaba clamando a perjudicar por lo menos a un soldado, y eso cayó en mí porque yo me encontré allí. ¿Cómo explicarlo? Me pregunto. Dios, ¿dónde has estado? ¿Has dormido en ese momento? ¿Dónde estaba Dios? ¿Dónde estaba Dios cuando yo le preguntaba por qué? Enseguida en mi conciencia vinieron tantos otros momentos y recuerdos cuando yo me dormía conduciendo, y cuando el rosario colgado allí estaba, cuando caía de unas alturas. Dios me ponía en la mente tantas situaciones cuando sí estaba conmigo, que me cuidaba, me guardaba todo ese tiempo, y yo no era consciente. Así también Dios estaba conmigo en esa situación. Y me llamó a la mente los recuerdos de aquella mañana, la sensación muy extraña, la intuición, algo en mi corazón que me decía: di que no te sientes bien, retírate. Pero la cabeza, siendo muy dura, nunca quiso evitar los trabajos, no era ese tipo, aunque tenía miedo con manejar los artefactos explosivos. Aún así, aquel día me levanté, me preparé para ir a ese entrenamiento, y pasaba por mi cabeza ese pensamiento: ¿y qué pasa si no arreglo estas cosas en mi habitación? Simplemente vine ese pensamiento. Una habitación de un militar, todo ordenado, fuera un ángel de Dios o quien sea, intentaba disuadirme del camino, pero yo no lo escuché. Vine a hacer ese ejercicio, y antes de entrar a ese anfiteatro, antes de empezar a manejar con ese artefacto de explosión, sentí que alguien me hubiera tomado el alma con 2 salmos y la sacudía. Y otra vez me vino el pensamiento: ve, recupérate, di que no estás bien. Pero como si las fuerzas de la oscuridad me hubieran pegado a ese asiento, y me quedé. Y llamaron mi nombre, que era mi turno hacer el ejercicio. Era el último ejercicio de ese día del entrenamiento, y el mal puso sus dedos, como lo dije. Se activó el artefacto precisamente delante de mí. Pero Dios me sacó. Era una escena horrible. No quiero ni describirlo.
pero literalmente možete zamisliti se explotaron mis, doslovno izbila todo lo mío. Había una fuerza enorme i krenulo je spašavanje života. y empezaron a salvarme la vida. Pa ta misao Cuando me vino ese pensamiento que esto no es el final, dije a mí mismo, no te duermas, porque tenía miedo que si me duermo no me van a despertar. nisam želio otići bez poziva. No quise irme sin saludo. Me llevaron al hospital en Karlovac Gasim i padam. y allí, justo antes de llegar al hospital, caí en coma. Moje majci, moji roditeljima, A mis padres, mi madre, mis amigos, saznali dok todos se habían enterrado igrao tu svoju mientras yo jugaba ese partido grande de mi vida, na zemlji ili de quedarme aquí en la tierra o irme arriba. moja majka i otac su se Mi madre y mi padre u Karlovcu rekli su vinieron al hospital y les dijeron que difícilmente me iba a encontrar vivo. Pero la gracia de Dios, se radi una noche pasó, el corazón todavía latía, la vida no se apagaba. Me trasladaron al hospital en Dubrava, en Zagreb, y el transporte era muy duro. Llegué al hospital en Dubrava. La situación era inimaginable. Si alguien me viera en ese momento, casi nadie excepto Dios creería que es posible sobrevivir eso. Igual como había poca probabilidad que se activara esa explosión, tanta era la posibilidad que yo iba a sobrevivir. I još bi napomenuo También poslije u razgovoru sa me gustaría contar que después, cuando hablaba con el médico, con el enfermero que estaban ese día en entrenamiento, me entero que ese día tenía vjerojatno bio prvi takav slučaj. que venir una enfermera joven, una médico, que probablemente sería la primera vez de esa experiencia. Pero Dios se ocupó y mandó los técnicos y médicos que me salvaron la vida, que tenían más experiencia. No sé si era la conciudad o no. Cuando hablé con el médico, dicen que no tenían los agujos traumáticos. Cuando pasa una trauma y uno pierde mucha sangre, para sustituir esa sangre, aquel día justamente, unos momentos antes de mi accidente, Dios incluso se ocupó de eso, porque ya todo estaba preparado. Dios tenía todas las soluciones si algo pasara mal, y yo me preguntaba ¿y dónde estaba Él? De todo eso era consciente en la coma, el estado de coma. El estado de coma era una experiencia muy difícil para mí. Jedna velika kušnja gdje se Era una gran tentación donde me sentía separado de mis prójimos, pero no sientes que Dios está presente. Solamente unos seres extraños, irreales, que quieren tentarme, quieren perjudicarme, no me quieren dejar de ese espacio. Es muy difícil de explicarlo. El estado de coma estaba lleno de pesadillas y sueños. započela je sa snovima Empecé con unos sueños sobre una carretera en la que se están abriendo unos huecos como alcantarillas donde yo me caía. Y la coma estaba llena de sueños, cada sueño diferente. Y estoy consciente que estoy soñando, estoy atrapado en un lugar y no sé dónde. Mi madre estaba rezando al Padre Nuestro al lado de mi cama. Solamente el corazón latía, pero no funcionaba ni mis pulmones ni riñones. Solamente el corazón latía, porque la vida estaba colgada en ese hilo tan fino. Cuando le preguntaron a mi madre qué hacía falta, les dijo solamente orad, orad, orad. tad su brojni prijatelji Muchos amigos y todos aquellos que me conocían me entregaban a Dios, a Jesucristo, a la Madre María, para que tuvieran compasión de mí, dok se ja vodio svoju život. mientras yo llevaba mi batalla. Teško je bilo, Era teško je bilo, Era difícil entender todo eso, ali eto, pero netom prije buđenja justo antes de despertarme se u sjećanje vrata što se vino a mi recuerdo lo que pasó realmente, porque yo no sabía ni dónde estaba, ni
donde me encontraba mientras los demás rezaban por mí. Yo 52 días estuve aislado de cualquier contacto. Cuando me desperté me dijeron a mi madre que no iba a estar muy bien, que había tomado unos narcóticos fuertes, que mi cerebro igual había sufrido una trauma, que no me iba a ver bien, que no iba a estar bien. potpunim predanjem Boga, Pero con el abandono completo en Dios Padre, cuando ya no podía sufrirlo más, en ese coma, estado de coma, me abandoné totalmente y dije, Dios Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, ya no puedo, no aguanto más aquí, no me tengas aquí, llévame a un lugar mejor, más hermoso, llévame al cielo. nedugo nakon toga Después de eso, aún así me despierto otra vez en este mundo. mene mrak i tama, En mi entorno, oscuridad, tiniebla, no oigo nada. dva snažna zvuka u ušima. Los oídos fuertes en mis oídos, ruido. Pisali su mi rukom, tad je bio direkt i taj Escribían događaj budi, con la mano, ja sam govorio me escribían con la mano y yo intentaba decir dónde estoy. tako je tekla komunikacija. Y así nos comunicábamos hasta que el Señor no permitió de nuevo que escuchara la voz. Escuché a mi padre que al oído mi padre me preguntó al oído izquierdo si podía escucharle y sentí como si alguien hubiera encendido un interruptor en ese oído izquierdo y de allí en adelante dejé de escribir con la mano. Todo eso parecía horrible. Estaba todo inmovilizado. Me tenían como en un marco para que no me cayera en los trozos. Pero poco a poco, con los pasos pequeños, aunque parecía muy difícil para los que lo veían, yo no lo veía. A veces bromeo y digo, si hubiera visto todo eso en ese momento, digo, probablemente diría, vamos arriba y nosotros aquí que se queden. No era fácil de mirarlo a la gente a mi alrededor, para que entendáis qué pesado era. Hoy cuando me veis y cuando lo comparáis, probablemente no creeréis que es la misma persona. Mi rostro totalmente desformado. Znamo kako ćemo posložiti to lice, koliko je Pedí a mi madre una foto para saber, una foto mía de antes para saber cómo arreglar mi rostro. još tu nisam se predao Bogu potpuno. En ese momento todavía no me había abandonado a Dios, no crecía espiritualmente, solamente rezaba el Padre Nuestro, Ave María y Gloria, y así la incertidumbre, la preocupación que viene después. Pero lo interesante es que cuando poco a poco empiezas a entregarte a Dios, Dios despierta el espíritu guerrero en ti. Y en esa situación tan difícil, las circunstancias difíciles, ante esas personas y oficiales que venían, el espíritu del joven no se apagaba. Yo era feliz, yo era alegre, sonreía en una situación tan increíblemente difícil. Y solamente se puede describir por la gracia de Dios. De esa habitación se escuchaba, llama, solamente llama, todos darán su vida por ti. Preplavljen emocijama, Lleno de emociones, s jednu stranu ponosan, por un lado del orgullo por todo lo que había alcanzado, y tuve la oportunidad de despedirme de mis padres. Si tenía que irme, estaba listo. u jednom trenutku En un momento dije a mis padres, a mi madre, od brata i sestre se ponovo stanje zakompliciralo. unos hombres de mis hermanos, de mi hermano y hermana, porque en un momento se complicó el estado. Me desperté de la coma, pero tuve una sepsia y estaba listo para morir. Y me empecé a despedir de mi familia. Decía mi madre, Neće se ništa dogoditi, ne pušta majka. que le agradezco por ser mi madre. Y mi madre decía, no te vas todavía. Y yo decía, Dios, hágase tu voluntad. Došla iz Lurda, Vino mi abuela de Lourdes, de una peregrinación. Me entregó allí a la Virgen de Lourdes, trajo agua bendita me zalila ne y luego me bendijo. Realmente derramó
todo el agua, litros de agua bendita sobre mí. Vjera. Gracias a Dios por tanta fe. La fe de tantas personas queridas, de mi abuela, mi madre. Nedugo nakon toga Después de eso terminé en una operación, encontrar un tampón en los censos paranasales. El organismo empezó a aceptar la comida. Entonces otra vez, obviamente no era mi momento, me dieron otra oportunidad de luchar. opet je tu puno briga. Otra vez muchas preocupaciones, muchos problemas, porque yo no veía salida. Da ću se otvoriti oči. Esperaba que los ojos de la fe iban a abrir, que quizás en un mes iba a ser como nuevo. El Espíritu de Dios es una fuerza que cuando empieza a funcionar te empuja adelante, de encontrar una salida incluso en la situación sin salida. El Espíritu no se quebró. El maligno destruyó todo mi cuerpo, lo destrozó, pero el Espíritu se quedó intacto. El alma luchaba con la ayuda de Dios y poco a poco se entregaba a Jesús para que me guiara a través de todo lo que me estaba esperando. Me mandaron del hospital Tamo sreo su con la ayuda de personas jóvenes, queridas. No sabían qué hacer conmigo. Me mandaron a rehabilitación en balneario de Varaždin. Empecé una lucha nueva. Y cuanto intentaba y esforzaba, con mis fuerzas no iba. Me quebraba mucho na razini duha. en el nivel del espíritu, de las emociones. Me tiraba a la desesperación, a la angustia, depresión, porque la situación realmente se veía sin salida. Šta ovo Y ahora que en ese estado, ¿qué puede conseguir uno? Yo decía, Dios, yo no lo sé, no veo la salida de aquí, no sé qué puedo, cuánto puedo, pero tú sabes, Jesús, me entrego totalmente a ti, guíame tú. Mi oración era solamente que Jesús no me dejara solo en esa oscuridad. Si tiene que ser así, yo lo acepto esa cruz, acepto esa lucha delante de mí, lo acepté todo y dije, Señor, solamente no me abandones, no me dejes solo en esta oscuridad. Esto era mi primera oración. Krenuo je dalje život i borba. La vida siguió, la lucha paso por paso, rehabilitación. Me pusieron un prótesis y quería ver qué se podía hacer en ese estado. Yo no lo sabía, pero Dios despertó un Me zlo pritiskalo da ujutro despecho en mí. El mal me aplastaba me decía no vale la pena practicar los ejercicios, la vida no tiene sentido. Tantos pensamientos negativos me daba. Todo eso tenía que empujar lejos. Y con la fe en Dios, con la fe en Jesús, tenía que levantarme ese día, agradecer por lo que tenía. Me venía el pensamiento, Dios, gracias. Gracias por dejarme la pierna derecha. Gracias por sve preživi. esto lo que tengo. Y cuando lo sobreviví todo y yo todavía me quería en la vida, estaba pensando, bueno, ahora vamos a ver qué podemos hacer en ese estado. Vamos a ajustarnos como un militar a las circunstancias nuevas, a las condiciones nuevas. Y poco a poco, con mis fuerzas, pero también, bueno, no con mis fuerzas, sino con la ayuda y gracia de Dios. Aunque yo intentaba, yo siempre digo que esto lo que veis ahora es un milagro, que estoy aquí después de todo lo que he pasado, después de todo lo que los médicos y enfermeras veían. Es increíble que hoy estoy parado aquí ante vosotros solo. Tu je počeo moj duhovni Es allí donde empezó mi
crecimiento espiritual, entrega. Cada día abandonaba a Dios, que Él se ocupara de mí, que me guiara. Así decía, Dios, realmente no sé qué puede hacer. ¿Qué puede hacer un hombre? Y el mal te dice, ¿ves? ¿Ves que no ves? No puedes hacer nada. Pero la confianza en Dios existe y yo creo que Dios lo volverá todo al bien. Entonces viene una fe por dentro, Dios me manda la gracia a creer en Él. Y como si la voz me dijera, cualquier lugar donde miras hay una oscuridad, hay tiniebla, pues sé tú la luz, como si escuchara la voz, sé tú la luz, haz a alguien feliz, intenta tú. Intenta acercarte a alguien y hacerlo feliz. Y así empecé a actuar. Intenté testimoniar por Jesús a todos los jóvenes que encontraba y decir, sembrar esa semilla del bien y de la verdad, de aquel que realmente nos puede ayudar y sacar de todas las angustias. Como dice en la Sagrada Escritura, un afligido grita y Dios lo escucha y saca de todas las angustias. Así tenía necesidad, había una necesidad de acercarme a los jóvenes y ponerles una sonrisa. Tenía unas lesiones fuertes. Los jóvenes que tenían lesiones y enfermedades fuertes de esclerosis múltiple, la espalda, columna, todas las enfermedades tan graves. Y Dios me mandaba allí, a ellos, para que a esas personas diera la esperanza, una fe, transmitiera una fe en mejor mañana, para que no pierdan el espíritu, para que el maligno, el padre de la mentira, no los seduzca, que no piensen que no hay salida, que entreguen su vida a Dios, igual como lo hice yo. Lo hacía yo días y noches. Habían muchas pruebas, no era solamente la aceptación, que lo acepté enseguida, que yo enseguida acepté mi cruz. Eso duró por mucho tiempo, por meses, por años, hasta el día de hoy dura mi lucha, pero Dios me dio la gracia y la misericordia. Mi crecimiento espiritual empezó y cada mañana que me sentía triste y depresivo, en la situación sin salida, aunque cada vez más me entregaba a Dios, Dios mandaba unas visiones ante mis ojos. Solamente una paloma blanca pequeña con unas chispas que dejaba huellas, que se sentó conmigo. Para ese día, para ese mes, bastaba, porque me daba la fuerza y Dios me decía que estaba conmigo, que envía su Espíritu que me va a guiar. Y no solo eso. No solo eso, sino me despierto todos los días y lo único que tengo es el abandono completo en Dios. Yo realmente no veo la fuerza con mis fuerzas, pero Dios da la fuerza, da el Espíritu Santo, que es una fuerza sobrenatural para que superarlo todo, para levantarme de la cama en un estado así, para ir a los ejercicios, a la rehabilitación, para dar mi máximo y encima de eso para hacer a alguien alegre, para ponerle la sonrisa. Realmente es increíble esa fuerza del Espíritu Santo. Dios me manda unas visiones. Me despierto en muchos altares en mi alrededor, como un mosaico de todas las iglesias hecho en mi alrededor. Y esa imagen, hasta que yo no empiece mi día, otra vez Dios se revela que está aquí, que está entre nosotros en la Eucaristía, que está con nosotros. Y yo veo la fuerza y el poder de la Eucaristía, el poder de Dios, de Jesucristo, el Espíritu Santo. En mí se despierta el deseo de ir a la misa, rezar el rosario, para que mi oración cada vez más se hace más concreta, hay cada vez más entrega, me entrego a Dios. Pero con esas experiencias de gracia y las imágenes que venían, habían muchas tentaciones y pruebas, y Dios me revela que el enemigo está ahí, que está a mi lado.
Y que esa sensación que viene en mí, esa angustia, quédate en la cama, todo lo negativo, esa depresión, le falta poco que el hombre caiga a la desesperación y depresión, que se deja llevar por las emociones negativas. Falta poco que el maligno te convence. Pero queridos amigos, aunque parezca sin salida y difícil esos momentos de la vida, entregadlo solamente a Jesús, a María, que ellos os guíen. Porque el Señor ha hecho obras grandes en mí. Y espero que la fe también ayude a todos vosotros. Y no terminó todo allí. Era difícil. También empieza a aparecer el mundo, el miedo del mundo. Y mañana, ¿qué va a pasar? La cuestión de la existencia. Y el maligno te echa pensamientos. ¿Y mañana qué? Otra vez se mueve mi barca. Y escuchó la voz de Jesús: hombre de poca fe, ¿por qué no crees? Dios se revela a mí otra vez en los sueños. Viene con un mensaje claro. Todas esas instituciones, los servicios que se empeñaron, que no me ayudaron en el momento, enseguida. En mi caso, no todo fue fácil. Uno piensa que es solamente un número, que no es importante. También esos pensamientos echaba fuera y me venía un mensaje fuerte en el sueño. El mensaje decía: ¿quieres que el mundo se ocupe de ti? Como si quería decirme: ¿quieres que el mundo se ocupe de ti o yo, Jesús? Y me dirige su llamada. Yo me veo a mí mismo en una cama donde me vendan las heridas. Alguien como un traicionador de Jesús que se sonríe. Y yo me levanto y voy a las puertas, 7, 8 puertas. Salgo, corro a las puertas donde salió Jesús. Un mensaje claro que yo lo siguiera. Entonces tomo la decisión de entregarme más a Jesús para que Él me guiara, porque es la única salida, la única manera que yo veo en esa situación difícil. Y pues he pasado eso. ¿Y ahora qué, Señor? No puedo estar en el hospital eternamente. ¿Y ahora qué voy a hacer? Tenía que irse adelante. Y en mi corazón se apreció el deseo de ayudar a los hombres, de ser útil. Porque yo mismo necesitaba la ayuda, tanto espiritual como psicológica. Iba a ver un psicólogo y noté que es difícil decir al psicólogo: ¿qué decir a un joven que está ciego, que no oye, que su vida casi ha terminado? ¿Qué decirle en ese momento? Y el psicóloga no sabía que cada día y cada noche yo entregaba mis batallas a Jesús y junto con Él intento resolverlo, porque no se podía de otra manera. Decía: pues piensa positivamente, va a estar bien. Cuando no ves la salida, cuando no ves la luz al final del túnel, cuando parece que todo está derrumbado, que es caótico, que no hay adelante, 2 pasos adelante y 3 atrás, entonces solamente entrega a Jesús, solamente la entrega a Él que nos guíe. Y es verdadero que intento transmitir a todos los jóvenes y testimoniar a todos que están afectados con una enfermedad, un estado difícil, que solamente Jesús nos saca de todo eso. Así también en mí desapareció el deseo. Hablando con esa psicóloga, cuando vi que es difícil decir algo a las personas en esa situación, pues quise investigarlo un poco, la psicología. Y ahora ya es el 4º año de estudio de psicología. Otro milagro.
ciego totalmente. 30% de las clases no entiendo, no escucho. Pero realmente me ayudan mucho los santos y todos. Y gracias a Dios por eso. Estoy buscando mi camino, lo creo junto con Dios. Y aunque sea difícil, inaceptable para nosotros, que tiene que ser así, yo creo que mi cruz es para un bien mayor. Creo en la vida eterna, que todo eso se recompensará, porque Dios me ha dicho, me ha revelado estas gracias, que está conmigo, me lo reveló eso espiritualmente para que siente ese mundo espiritual, que las fuerzas espirituales que están aquí, que no quieren que nosotros vayamos, que sigamos al Señor, el maligno quiere separarnos de la verdad, cueste lo que cueste, pero Jesús dice, yo soy la vida eterna, soy el camino. Y yo siento que como si el mal intentara tapar nuestros ojos y oídos para que no veamos el camino. Jesús realmente ha hecho un milagro en mi vida, no solamente una vez, sino más veces. Y hasta el día de hoy me acompaña en mi camino. Siento la presencia de Dios. Siento la presencia de los ángeles de Dios. Cuando mi madre y yo lo empezamos con la primera oración a San José, la Virgen María, a la primera no recuperé la vista, pero Dios me reveló esa gracia y como una luz me iluminó. Y dije, no es nadie más, sino son los ángeles de Dios que están aquí para ayudarnos. Somos agradecidos porque nos protegen de todas las desgracias. También Dios me reveló cuando rezaba por un alma que viene a agradecerme y está delante de mí en una luz, viene a agradecer por esa oración del Padre Nuestro, de Ave María. Es importante orar tanto por nosotros vivos que todavía estamos aquí, entregar a todos nosotros, hermanos y hermanas. También es importante orar por nuestros difuntos. Dios me lo reveló, ese mundo espiritual que estaba escondido a mis ojos físicos antes, pero me dio la gracia para transmitirlo eso y testimoniarlo. Tantas oraciones fueron dirigidas para mí y realmente parecía surreal. Dios lo escuchó todo, estuvo conmigo desde mi concepción hasta el día de hoy. Y yo testimonio que Dios es el Señor a mi lado, a mi derecha, para que no caiga. Y aunque a veces caía y tenía mis momentos difíciles, hoy también, quiero que sepáis que Dios me está ayudando, me da la fuerza para que en esta oscuridad esté con vosotros, ante vosotros aquí. Dios no permitió que esa tristeza y depresión quebrara mi espíritu. El espíritu crecía. Gracias y gloria a Dios. Evo, kažu da sam malo izvan vremena. A evo, moje predanje potpuno Gospodinu. Mi entrega al Señor es completa y hoy doy gracias a Dios por todas las personas queridas, que los médicos, terapeutas, familia, amigos que me daban apoyo, me alentaban y nos animamos unos a otros cuando es difícil. Una mano en tu hombro, un signo del apoyo sincero para decir que todos estamos aquí unos por otros. Y yo estoy agradecido a Dios por todas las personas que me mandaba y que me sigue mandando, que me ayudan, porque el hombre mismo no puede estar aquí en la tierra. No podemos sobrevivir solos. Por eso necesitamos la ayuda que Dios nos manda. Nos da la fuerza a mi madre, a mi familia, para que ellos también sean
el apoyo que nos acompañan en el camino de la vida. Y al final yo mismo voy a pronunciar mi oración antes de pasar la palabra a mi madre. Pun pouzdanja Lleno de confianza en Jesucristo, vjere u lleno de confianza en Dios Padre, en la fuerza del Espíritu Santo. molim za sve vas za koji ste došli. Pido por todos vosotros que habéis venido con vuestras oraciones, que Dios los conceda la gracia y misericordia y que os revele su amor como lo hizo conmigo, para aquellos que lo busquen. Deseo, Señor, que todos que han venido con sus oraciones en su corazón, por su familia, por ellos, que escuches sus oraciones, que los mires con tu bondad, Nek se vrši volja que se cumpla la voluntad de Dios Padre en mi vida. Señor, como tú quieras, no como yo quiero. kako ti hoćeš od Como tú quieres, Padre. pun pouzdanja Y yo, lleno de confianza en Jesucristo, kao onaj slijepac como ese ciego de Jericó, vapin. amo. Isuse, Jesús, Davidov, Hijo de David, smiluj mi se. ten compasión de mí. Sine Davidov, Jesús, Hijo de David, smiluj mi se. ten compasión de mí. Isuse, Sine Davidov, Jesús, Hijo de David, smiluj mi se. ten compasión de mí. Bog vas blagoslovi. Dios os bendiga. A sada će nam se ukratko obratiti Y ahora brevemente nos va a decir unas palabras la madre de Josip para ver cómo lo está viviendo ella todo esto. Ja možda nemam priču kao Josip, Yo quizás no tengo la historia, el testimonio como Josip, ali pokušat ću vam to pero reći kao majka. os voy a intentar decir como madre. Me llamo Ana y Josip me llama Anka por cariño. Estoy con él desde el principio. Os puedo decir, cuando pasan unas cosas así en la vida, no podemos decir que estamos preparados para eso, para que lo aceptamos, que sabemos qué va a pasar. El hombre está perdido, ora por diferentes maneras, está pensando algo que sea mejor. No sabe ni cómo, ni por qué, ni por dónde. Yo lo puedo decir solamente de mi propia experiencia. Cuando mi Josip tuvo accidente, la primera cosa que pasó por mi cabeza era la Ave María. Yo oré a Ave María para que él se quedara vivo. Yo en ese tiempo no sabía qué pasa con él, cómo se ve, qué ha pasado, pero solamente repetía las Ave Marías. Koliko god prije mi je bilo teško, Y aunque antes era difícil rezar el rosario, aunque soy una creyente desde pequeña, la creyente católica práctica que va todos los domingos a la misa, en ese tiempo probablemente recé todas las Ave Marías que no había rezado antes. vjerujući tako u Creyendo así en la Madre, došla do Josipa, porque a Josip me enteré de la verdad de lo que ha pasado, vi su estado, pero incluso entonces no creía que se iba a ir. En mí nace una fuerza que solamente una madre puede tener. Y digo, Madre, no me lo lleves, porque yo lo necesito aquí. da će on ostati živ. Yo creía que se iba a vivir y que no le va a pasar nada. Hoy, cuando estoy aquí delante de vosotros, os puedo decir que eso no era mi fuerza. Esa fuerza yo la recibí de un lugar, de alguien, y no lo pensé en ese tiempo, no lo sabía, pero yo ahora sé que la Madre estaba conmigo. Oré al Señor
que tenga piedad de mí. Da mi se smiluje, da to zlo odagna od moje obitelji. Para que aparte ese mal de mi familia. Pero ante la imagen de la Virgen en una iglesia de San Antonio en Zagreb, es allí donde hablé con ella. Taj kip Cuando me acercaba a esa imagen, recordaba las palabras de la Madre al pie de la cruz, porque en nuestro pueblo es conocido el llanto de la Virgen. Cuando la Virgen, sus palabras que ella pronuncia al pie de la cruz, mirando a su hijo. Entonces yo también, mirando a mi Josip, vi las heridas, vi su cuerpo destrozado y todas las palabras que se repetían en esa oración, como yo cada cuaresma lo leía, lo sabía casi de memoria y repetía esas palabras. Hoy os puedo decir que realmente el consuelo que una madre puede dar a otra madre no puede dar nadie. Oré al Señor, pero de otra manera. Cuando rezaba la oración, Dios, hágase tu voluntad, yo entonces le daba unas instrucciones para que Él sepa qué quiero yo, para que no me dé algo equivocado. Y rezaba muchas oraciones, me dirigía a los santos, a todos, pero siempre terminaba ante María. Esa imagen de la Virgen la tengo hasta el día de hoy ante mis ojos, porque yo iba a la iglesia de San Antonio, hoy en día es una basílica en Croacia, y me ponía ante la imagen y decía a la Madre como si estuviera hablando con ella: Madre, si tiene hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de beber, si tiene frío, tápalo. Esa era mi oración dirigida a la Madre. slušala moje Hoy yo sé que la Virgen escuchó mis oraciones, que realmente Jesús tuvo compasión de mí y que mi Josip está conmigo ahora. Esta fuerza que tenemos nosotros dobili smo zaista la hemos recibido realmente gracias a Dios, gracias a la fuerza de la fe que el Señor nos dio, porque no éramos unos fieles fuertes para decir es por mi mérito, no. Dios puso en mi camino unas personas así, que nos ayudaron en todo, que eran una estrella que nos guiaba. El Señor pidió de mí como una madre, me pidió la paciencia. Y yo cuando no tenía paciencia pensaba, Señor, Él está vivo ahora. Entonces rezaba, ahora dale las manos, los ojos, piernas, esto, aquello. Y me dice Josip, pues deja de rezar así, no va así. Tantas personas en el mundo necesitan algo y todo el mundo está esperando su turno. Y tú kažem baš je has tapado todo allí arriba con tus deseos. Entonces yo digo, bueno, algo no funciona bien, están muy lentos arriba o están de vacaciones. Así que gracias a Dios, gracias a la Virgen, a la Madre de Dios, por todas las gracias que han dado a mí, a mi familia, a mi hijo Josip. Por eso, queridos amigos, sed pacientes, orad, y esa oración será escuchada. Quizás no cuando nosotros lo queremos, pero será escuchada. Gracias.